mundo, bienvenidos, bienvenidas a mi podcast Las Palabras Secretas. Soy Eva Rubiano y en este espacio hablamos de los secretos revelados de la vida, relacionados con las palabras secretas, cuyas palabras en algunos casos han podido cambiar el transcurso de la vida, el pasado, el presente y posibles futuros para todos. Aquí estamos una vez más en este estudio, hoy de forma online, y os traigo como siempre a alguien de la audiencia. Aquí, en este podcast, Las Palabras Secretas, hoy tenemos un invitado, una persona muy especial que en este momento en redes sociales, por su magia, magnetismo, actitud, enfoque, carisma, podríamos decir muchas cosas, pero sobre todo el enfoque de sus palabras está acercando a todos a una nueva visión. Bienvenido, Harán, gracias por estar aquí en este podcast, Las Palabras Secretas. Hoy iniciamos, así que estoy muy agradecida de que estés aquí como primer invitado. Okay. Y te damos la bienvenida a esta casa. Y bueno, pues decirte que ya que te tenemos aquí, vamos a intentar exprimir al máximo, ¿no? Pues un poco lo que tú intentas entregar en redes sociales, que la verdad que hay un método, hay cositas que quiero que nos cuentes. Entonces, bueno, vamos entrando ahí a esas palabras secretas y sobre todo que nos vayas contando un poquito. Hay algo que me llama mucho la atención realmente. Hay algo una palabra que utilizas mucho, que me gustaría que nos contaras un poco, que nos hablaras de ello y que lo lleváramos un poco al terreno de tu método, el menos es más. ¿Qué es realmente el menos es más? Bien, ¿cómo estás, Eva, y a tu público oyente? A todos los escuchas, bienvenidos y muchas gracias por la invitación. De antemano, a ver, claro, vamos de frente al grano, ya estamos yendo directo al grano, el menos es más. Entonces, bien, es una fórmula, en realidad es entender cómo funciona la creación en su totalidad, porque estaríamos tocando dos conceptos que están, al parecer, para muchos están separados, pero en nuestro caso lo mantenemos unidos. Es como un secreto, en la forma de cómo piensa la mente. A muchos se nos ha enseñado que más es más y menos es menos. Sin embargo, la enseñanza iniciática, la magia de las palabras, es unir esos dos conceptos que usualmente a veces uno hasta por eso puede pelear. Entonces, claro, descubrir que en lo pequeño está lo más grande, lo más amplio, donde está lo que te suma, porque uno considera que cuando algo te resta, te pierdes todo, al contrario, te empieza a sumar, te das cuenta que definitivamente hay un camino, hay un secreto en el alma que se está expresando, se está revelando mientras va experimentando. Entonces, claro, el menos es más nace de un aburrimiento, del hecho de estar cansado de estar buscando las cosas, porque por ahí nos han enseñado que más es más, pero al final terminas agobiado, tienes más cosas, pero sientes que estás más vacío, inclusive. Por lo tanto, menos es más es cómo el alma debería caminar por este rumbo de la creación y el fin de la misma, ¿no? Como tal. De eso se trata al menos es más, Eva. O sea, ya estaríamos entrando en un toque, pero a ver, te sigo escuchando, a ver, Sí, ¿cómo porque vamos? yo quiero que nos hables tu método, o sea, la escuela del conocimiento, de tu método, el método Harán. Quiero que nos cuentes un poco también, pues, cómo son esas bases, o sea, cómo puedes tú, dentro de lo que es tu vida, el momento en el que una persona se encuentra, cómo puede llegar digamos, a estos conceptos que tú nos entregas, ¿no? Y el no hacer nada también, que es un concepto que amplías mucho en redes sociales, junto con tu método. ¿Cómo nos ayuda realmente esto? O sea, ¿cómo ayuda a una persona que llega a tu escuela o si nos quieres hablar directamente de tu método? Y yo te dejo que tú nos lleves un poquito desde el método a ese no hacer nada, que nos comentes un poquito, porque realmente te vemos en los directos, te vemos en los vídeos, nos tienes a todos intrigados, nos tienes todos con esa incertidumbre y ese magnetismo y nos encantaría escucharte. Claro, a ver, ya estaríamos ahí tocando lo que viene a ser la enseñanza como tal y la experiencia de cada uno. Por lo general, el método Haram nace de principio de una enseñanza prohibida que fue cubriendo, porque ciertas clases no les simpatiza que todos sepan cómo funciona la creación. El método Haram está basado en la misma enseñanza de los distintos maestros, no más allá de eso. Distintos maestros que en nuestra historia nos han ido revelando los conocimientos que ahora en nuestra vida es diario, día a día.
O sea que la enseñanza iniciática tiene que ir conectada de la realidad. No es creer una cuestión distinta, no es irte al cerro a respirar y a habitar el mundo, sino es entender el mundo de la manera en la cual nosotros vivimos con las ganas de experimentar y de desarrollarlo, revelarlo, no separarlo. Entonces, cabe recalcar que la misma educación, la misma forma de cómo está ya dirigido por distintas personas, por distintos seres, es que uno vaya al optimismo, que sea el mejor del mundo, que busque el sueño de la vida. Entonces, en esa intriga, para mí fue fundamental entender por mí mismo cuál es el camino, porque cualquiera te puede decir por allá, por acá. Entonces, yo haber experimentado el camino en sí mismo, buscar mi propia oscuridad y meterme al hoyo, me percató entender cómo funciona la creación, cómo funciona lo que yo le llamo la ley, cómo funciona la justicia divina. La justicia humana puede ser muchas cosas, ¿ya? Pero aquí la justicia divina, ¿cómo funciona? Y una de las cosas muy puntuales es que me he dado cuenta que la oscuridad trae mucha luz. Por el mismo hecho de que yo, en vez de buscar, he buscado, como cualquiera, tratar de entender Dios, lo divino, la iluminación, pero caes en lo mismo. El que te habla del amor, el que te habla de la paz, de la pareja, al final detrás de todo eso está llorando, está solo, está fatigado, o sea, no hay una congruencia entre lo que dice y lo que verdaderamente oculta. Y yo fui dime, perdón. Sí, o sea que es decir que si estamos en un punto de no luz o posible oscuridad, nos puede revertir a un momento de luz. O sea que realmente ese caos, o sea, ¿tú crees que No, realmente el caos es el verdadero sentido de la vida? sí, para eso se creó la experiencia, para eso se crea el colegio, para que uno se equivoque y aprenda para la vida. El mismo patrón a nivel cosmogónico. Es una escuela, viene uno, como dijeron los Mahatmas, los Upanishads, Vedas, estás entrando a un punto donde tú tienes que experimentar. No, en cambio, claro, la idea no es juzgar, porque juzgar es etiquetar las cosas. Este es bueno, este es malo, ahí está el tema. Quiero las cosas perfectas, peor se pone la cuestión, peor se pone la cuestión. Entonces, es conocer cómo funciona la ley, cómo funciona la ley en su punto más origen, de la ley que hace que los humanos actúen de cierta forma, o las ciudades, o las capitales, o el sistema actúe de cierta manera. Es predecible cuando lo vas entendiendo, pero definitivamente te da una tranquilidad porque por lo menos ya tienes una idea en base a los hechos, en base a la realidad. Ya no es una cuestión de que tengo que creer, tengo que tener más fe, si no creo, si debo, si no. No se trata ya de eso. El sol es el sol y punto. Ya lo tienes, no tienes que estar más. Si no, basta con lo que sabes, eso ya te da claridad. O sea, te saca lo claro. No buscas lo claro. Ya la claridad sale en sí mismo. Ahí está el fundamento de la escuela y el hecho de buscar el método Harán que se basa en entender estas dos formas de unir esta justicia o mantener unido que es el polo de la oscuridad que es luz oscura con la luz, que todo, al fin y al cabo todo es luz, pero la idea es que uno se ve como oscuridad y esto es lo que precisamente muchos rechazamos. Lo cual yo lo digo desde la enseñanza iniciática, la redención del alma, porque una cosa es hablar ¿no? de cuántica, metafísica, no, hablemos de la verdad, hablemos lo que un niño, alguien del otro planeta puede sentir, algo del otro galaxia pueda sentir lo mismo. Para todos tiene que ser igual la misma ley, no para unos sí, para otros no, cuando uno, no, la idea es la ley para todos. Y es entender cuál es el fundamento, no por dónde va la cuestión. ¿Y qué ocurre cuando cuando una persona realmente lo siente pero no lo ve? O sea, cuando llega a ese punto en el que dices, me estoy equivocando, estoy yendo por el camino incorrecto, pero realmente ese caos es el correcto, porque es entrar ahí para poder resolver, porque no puedes dejar eso ahí, porque si no se te repetiría, ¿no? Claro, sí, el tiempo circular, claro. Lo que pasa es que definitivamente siempre somos libres por naturaleza. En el transcurso nos familiarizamos con pequeños gustos que de repente, tarde o temprano, ya se hacen una costumbre. Entonces, lo que hace nuestra naturaleza divina es mantener esa libertad y lo que hace es romperse. Ese caos, esa enfermedad, ese momento terrible, justo es lo que necesitaba el alma
¿Por qué lo necesitaba? Porque eres libre, no porque te tienes que atar, que es algo que va empatizado con el tema del karma. El karma te hace libre, no te hace repetir. Te aparece para que te liberes, no para que repitas. Entonces, claro, siempre pasa que estás con mucha luz en tu momento más esplendoroso, luego viene y se parte la familia, se parte la pareja, viene lo, porque precisamente estás tocando un exceso de la ley, un exceso de los polos. Entonces, ¿qué es el camino del alma, por lo menos bajo la experiencia de cada uno en donde esté? Si estás en una montaña o en una ciudad, lo fundamental es que debes entender que es para mantener esa libertad, fluir con esa libertad, porque ya la naturaleza está como está, en una dirección. Lo demás son etiquetas, formas de pensar, creencias que hacen que de alguna manera uno se vaya por el lado optimista, el otro pesimista. La idea es mantener los dos en armonía. No es la idea solamente optimista, no necesitas ser pesimista a veces, necesitas ser víctima, sino cómo te desarrollas y el funcionamiento de esto es en base al otro, los dos de la mano. Los dos de la mano, Entonces, es decir, sin tener un excesivo enfoque en el entusiasmo, en el conseguir lo que quiero, claro, porque al final esto es un mito, pero tampoco pasa nada porque un día estés triste, estés en tu tristeza, en tu soledad, y claro. permitírtela y reconocerla, porque muchas Ahí es veces donde ahí es justamente donde ya no se repiten las cosas, porque has trascendido esa zona que en otra ocasión no lo hubieras hecho. Y justo te llegó reconocerla. tu momento, reconocerlo. Justo te llegó tu momento, eso te libera, porque después ya la siguiente ya no es igual. Entonces, claro, volviste a ser como de pequeño, sin algo que te esté limitando o apegando o aferrando en ideas, ilusiones. Claro, y tú nos hablas mucho de la polaridad y yo creo que al final la polaridad, según nos estás comentando, pues es como si tú la puedes tener una eterna polaridad si realmente no estás viendo la verdad y no estás queriendo entrar en esa cueva que puede ser el dolor. O sea, al final el dolor no es malo, el dolor nos puede hacer crecer. Ese es el secreto. De eso se trataba la enseñanza del Bhagavad Gita, de Cristo y distintos maestros, que se basan en entender, inclusive de Siddhartha, ¿no? De muchos maestros y en cualquiera de nosotros en nuestra vida, prácticamente nos damos cuenta de que el dolor nos libera, nos hace liberar de ilusiones que pensamos, pues la ilusión de la familia eterna. Un familiar puede dejar este plano y de repente uno le duele. ¿Por qué le duele? No porque el hombre lo dejó, no porque la mujer te dejó, no porque la familia se rompió, no porque los hijos salieron en contra. No, eso no es lo que te duele. Lo que nos duele es que hayamos creído de una forma que tiene que ser así. Y como no es así, el control se rompe. Entonces el dolor termina siendo el aliado, tu mejor aliado. Porque toda la vida no puedes estar en una ilusión. Entonces, tarde o temprano, mejor sea ahora, porque después duele más. Te acostumbras al cariño, pero de ahí desaparece. Entonces, el dolor es el mejor maestro. Sí, el aguantar el dolor al final es como prolongarlo, porque Eh, realmente, bueno, no aguantarlo, sino el no querer entrar ahí y el no reconocerlo y al final no amarlo, es como no soltarlo. Y ahí es donde vuelve el principio de nuevo de resistencia y vuelve a aparecer en el tiempo. Das tranquilo después y otra vez vuelve lo mismo. Y no es otra pareja, puede ser otra familia, puede ser otro trabajo, pero siempre te pasa lo mismo. Y son esas Y situaciones que nunca acaban, ¿no? O sea, esas situaciones que se sea prolongan un y se bucle. prolongan. En algún momento se acaba. No es que nunca se acaban, sino que es el proceso de natural de esa persona. Si en algún momento se da cuenta, por alguna razón se encuentra con alguien que entiende esto, ya se percata y sabe muy bien que hay cosas que hay que dejar de hacer. No hay que hacer más, hay que dejarlas de hacer porque el exceso te lleva justamente al lado opuesto. El exceso de deseo te lleva al lado que ni siquiera encuentras nada. Por más que las llaves estén ahí, no encuentras absolutamente nada. Ni el taxi, ¿ah? Todos los carros están ahí, sales desesperado por uno de ellos, desaparecen todos absolutamente. Puede Sí. fallar el Uber, puede fallar todo. Entonces, el excedente te hace caer en esto. Entonces, la idea es liberarte, dejarlo, permitir que fluya. Porque, claro, tu deseo se hace, eso no está en duda. Pero seamos, o sea, la idea es dejar ese exceso que nos mete en la cabeza, porque eso ha sido también potencializado. No es que uno Sí, venía con las ganas, eso se ha potencializado, se ha entrenado. sí, realmente el mito también de la mejor versión
el estar siempre consciente, el estar siempre, al final, claro, hay que relajarse, porque realmente desde tu método Haran, desde el método Haran, ¿cuál es el verdadero sentido del alma? El alma es mantener su plenitud. O sea, en sí mismo, el sentido de lo que vemos es mantener la plenitud. Porque no hay, en sí, cuando unimos los dos polos, y como bien enseña en la escuela, la palabra sentido ya nos deriva a buscar algo. Si tú dices, ¿cuál es el sentido? Que te vas a, ya te polarizaron, porque ya alguien te dijo, imagínate, de niños nosotros nacemos y nacemos plenos. Ese es el principio, es igual que el fin, plenitud absoluta. Ni siquiera sabemos que estamos vivos, hasta que te dijeron, estás vivo, o hasta que te dijeron, busca tu propósito, o hasta que te dijeron, sé alguien en la vida. Estabas haciendo en la vida, y seguías haciendo en la vida. Pero ya te ubicaron eso en la cabeza y ahora la cabeza es un bucle. O sea, lo que está pasando es en tu mente, como es un bucle de nunca acabar. Y la mente y el cuerpo, la naturaleza matriz, la sustancia, lo que nosotros llamamos sólido, materia, eso responde a la forma de cómo percibes la mente, cómo percibes los opuestos. Entonces, en cuanto tú hagas de los dos uno solo, por mantengas estos dos unidos, todo es posible, porque lo imposible en sí mismo te vuelve posible porque sabes que los dos son lo mismo. Entonces, encontrarle un sentido es como decir, ¿sabes qué? No encuentro ningún sentido. Eso es el sentido. Darnos cuenta que no había nada. Ahí está. Ese es el sentido. El sentido de la experiencia es no encontrar ningún sentido. No darse cuenta que no había esa palabra. Solamente Que existía. estás en estado pleno. Y la plenitud es entender la naturaleza como es. Claro. Bueno, aquí realmente yo creo que esto lo hemos podido vivir alguna vez todos en la vida, incluso por situaciones muy extremas, pero que cada uno pues ha podido llegar a tener a su modo, ¿no? O como lo ha llegado a sentir. Pero realmente aquí también hay un factor importante que para darte cuenta de todo esto está esto, que es el que quizá ahí no te deja ver o no te deja ser observador o ser esa piedra en el camino que a veces te hemos escuchado también para no dejar actuar a la creación. Ahí entraríamos a lo que no es nada también. Porque definitivamente uno consideraría en el tiempo, y se ha discutido esto, ¿ah? Del hecho de que quién hace a quién, ¿no? Si es el hombre hace a Dios, que es una cuestión que yo la verdad no me lo preguntaba, pero que sí lo puedo definir por la misma experiencia, que nuestra forma de ser, nuestra entidad es atemporal, o sea, no. Como tal, es un entresueño, es una historia, es un cuento nuestra forma, lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo. O sea, no dura. El hombre que hace días, hace 20 años estaba ahí, ya no está en vida, hace 100 años ya no existe, nadie se acuerda de los que murieron hace 3000 años. Entonces, claro, es atemporal. Aquí la idea es, lo eterno siempre está presente, más la identidad como tal. Uno podría decir, yo creo, no, yo no creo, yo creo, o yo hago, yo creo mi universo, creo, soy. Pero la verdad es que solamente hasta donde le dure la palabra, porque cuando una vez que se le quite la lengua, ya no crees ni nada, porque es la lengua la que te mete en el bucle. Y ahí es donde me percaté, claro, o sea, yo la verdad he encontrado, me he dado cuenta de la fuente de la vida, ¿no? La cual los sabios muy bien a veces estratificados lo guardan, lo ocultan bajo los 7 llaves, para no permitir que a veces el hombre tenga ese contacto, lo cual hablaba en la mitología, contacto con lo divino, porque en cierta forma no lo puedes entender hasta un punto por el lenguaje, no se puede entender por el lenguaje, no puedo entender la experiencia. Pero sí se sabe que hay palabras que pueden ubicar ese trasfondo, es entender qué es lo que hay más allá del velo, ¿no? El velo más allá de lo que no se ve, lo que llamaban los egipcios del más allá. ¿Qué pasa después de esta vida? ¿Qué pasó antes de esta? Entonces, claro, y empiezas a darte cuenta de alguna manera que el alma en sí mismo está transcurriendo un camino. El que la complica acá son tus deseos. O sea, los deseos, y obviamente seamos sinceros, no nos hagamos responsables, no, ahora soy culpable yo, no.
sino que hay alguien que definitivamente hace el jueguito de ubicarte a los deseos. Como le expliqué a veces en los live, hay personas como publicistas, marqueteros, con buena voluntad, no todo con un fin de industria, por ahí va la historia. El tema de ofrecerte cumplir una necesidad, un deseo, generarte un deseo. A uno sin querer termina adquiriendo, comprometiéndose la tarjetita y se mete un bucle donde tu mente ya está ubicado ahí y como una cárcel. Entonces, la idea es liberarte de esa cárcel. Y si para eso hay que llorar, hay que romperse esto, va a pasar, porque de eso se trata el camino del alma. Darnos cuenta que hay una fuerza que ya está operando, independientemente de que nosotros seamos conscientes o no. Y esa fuerza que está operando es la que sostiene la forma como existen las cosas. Así la cuántica todavía está entrando a temas que hace tiempo ya existen, ya lo divino ya está operando, así como un niño está tranquilo ahorita, mi hijo puede estar tranquilo jugando, yo ya estoy operando para que él pueda estar tranquilo también mañana, o sea, tenga comida, o sea, lo mismo pasa con la creación. La creación ahorita está siendo operada por alguien, hay alguien que ya se está ocupando detrás de todo esto. De manera, el mismo patrón lo estoy agarrando de manera cosmogónica. Entonces yo digo, pues, ¿sabes qué? Está clarísimo. Hay alguien que te está haciendo las cosas sin que te des cuenta. Y uno, ¿verdad? Pues te mira tu cuerpo, analiza, te conoces. ¿Quién te está dando tu corazón? ¿Quién está haciendo que tu corazón lata? O sea, se ponga, se bombee, ¿no? O que tu sangre fluya como es, que la herida solo se cicatrice. No necesitas estar rogando, imaginando, pensando si la herida se va a corregir. Ves que es el caos, la tormenta, luego viene el arco iris. O sea, el ciclo ya está hecho. Ya la comida, vete acá, no tienes que hacer nada para que baje, después se vaya del depósito. Sencillamente ya está la operación. Pero los deseos en exceso que a veces nos ubicamos es lo que hace que, me emocioné, compré de todo, ahora tengo deudas y no puedo salir de las deudas. Y sigo comprando, entonces no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Y a eso le llama destino, Carl Jung. Dice, tú no te das cuenta de lo que estás haciendo, a eso, tengo problemas. No tienes problemas. Solamente que te has excedido nada más el tope de lo que tú posiblemente podías dar. Y eso te llevó al lado opuesto. Salir de ese lado va a ser terrible porque no puedes evitarlo, porque ahí está, ahí no es el tema, es un paso anterior. Por la puerta que entraste es la puerta de salida. En cambio, o sea, ya te das cuenta. Entonces, y por ese lado no es que creer, me hizo dar cuenta cómo ahorita opera y sin ese flujo del alma de vida, no se puede, perdón, no se puede absolutamente nada. Pasan cosas. Y Haran, Justo, justo en el momento indicado. Como siempre, igual como el perro que en el podcast anterior y en la clase también, en la clase, pasan cosas justo en el momento indicado. O sea, pasan cosas. prácticamente esa fuerza que opera, que debe estar en este momento, esa fuerza que opera está haciendo que las cosas sucedan, o sea, está haciendo que las cosas fluyan. Sin eso no podemos hacer nada. Independencia, ¿quién tú crees? No, sin eso no se puede, ¿no? Y no Claro. sabemos en experiencia cómo le exprime. Y esto se nos olvida, porque realmente empezamos a seguir lo que has dicho, ¿no? Esa rueda, ese quiero, ese deseo, y me complico, y sigo, y tengo deudas porque compro, porque adquiero, porque entonces estoy siempre en eso. Yo supongo que tú en la escuela, pues bueno, en el método Haran habrás visto muchos casos y te llegarán muchos alumnos, digamos, en todos los niveles de dificultad, ¿no? O de caos. Y no sé si nos quieres contar alguna experiencia de algún alumno o nos quieres contar cómo nació el método Haran, por qué, cómo te llegó, o sea, cómo fue esa transición. Bueno, en realidad en la escuela es nueva. La escuela es nueva, tiene recién 5 o 6 meses. Empecé por solamente, mira, como lo digo, si tú piensas en dinero, lo que menos viene es el dinero. O sea, yo no pensé en la escuela. Lo que pasa es lo que no piensas. Así de sencillo. Lo que te pasa es lo que no piensas. Ahora, si me dices en algún momento yo pensé algo y pasó, tiene sus vertientes. Por eso quiero que lo entiendas porque es muy fácil de comprender y esto es en la escuela, lo vamos haciendo paso a paso. Sé que a veces es por las muchas cosas que tenemos, es lo cual no deja que fluya a veces las palabras o el entendimiento, la forma del conocimiento. Sin embargo, para eso hay un proceso, ¿no? Muy lento, por la cual ya la mente opera por sí sola. No es que no tengo que aprender más, no. La idea es la reflexión, eso hace que se bote al final. Entra por tus ojos, escuchas y luego salga a la luz
y veas una vertiente profunda de la naturaleza, porque al final considero que no hay estudiante que no haya entrado a la escuela y no se haya ido ya con la idea, con el hecho de saber de que la ley funciona para lo que quiera. Ahora que no se dé cuenta, ojo, de los muchos, porque son bastantes, ya hemos llegado inclusive a 500 y estuve descartando poco a poco a algunos alumnos por varios grupos que tengo, con menos es más, utilizando la frase menos es más, ya no hay ningún alumno que no se haya ido con lo fundamental, la clave, la llave. Ya si no todos en sí mismos están afanados en entender. Hay cosas que ellos quieren ver nada más, y, oh, ya, ok, chao, listo. Pero algunos se dedican. Ya con algunos tengo 7 meses. Hay un estudiante que mucho lo estimo por el mismo hecho de que y aprecia mucho este tesoro y la verdad es que hasta me veo reflejado a veces, ¿no? Que es un estudiante que se llama, que es Igor, inclusive hicimos un cambio de nombre para su iniciación. Le dije, por él extendimos la clase, porque si por mí no fuera, dice, ya tres, ya cagó todo, ya te dije, ya entendimos el tema de la cátedra, ¿no? Pero él es el que me impulsó, dijo, tú sabes más, tú saca todo lo que tienes del baúl, y ya ahí es donde. Claro, y él lo está desarrollando, ¿no? Lo está desarrollando, hay bastantes estudiantes, hay también María José, también Hilda, que la veo muy. O sea, cada uno en su camino, incluyéndote, cada uno en su camino, empieza a entender el fundamento principal de por qué la relación en donde estás ubicado, ¿no? O sea, ese es el punto. Que entiendas su plenitud en donde estás ubicado. No necesito que cambies, transformes, quites, seas la mejor versión, vayas por lo que quieres, no, tranquilo nomás. Lo tuyo es tuyo y empieza por el principio. Basta que sepas cuál es la semilla, sabes el fin. Así tú digas que no, hay gente que nace en África y de repente está en Beverly Hills porque de repente pasó casualidades. Nunca se sabe. Nunca, eres, no sé, pues, se para quejando y por eso no tiene abundancia. Eso no lo decide el coach y no decide, no. Eso en lo divino tiene una regla. Y hay gente que no tiene nada y al final lo termina teniendo todo. Y hay gente que lo tiene todo y termina teniendo nada. Se pelea, Muy bien, ok. Entonces el método Harán fue, pues, ese fue por encontrar este conocimiento. O sea, allá la verdad. Porque para mí la verdad en sí misma, y entiendo que para muchos maestros la verdad es entender dónde estamos. Porque no hay peor cosa que ir haciendo las cosas estando ciego, cegándose, sin saber a dónde voy y guiándome de unos tipos que tal vez a lo mucho quieren, entre cámaras, quieren lo mejor, pero al final sabemos cómo es la cosa ahí. Entonces, como en lo particular, en mi caso familiar, vengo de unos padres que me pudieron dar estudio, todo lo que necesito, con hermanos también. Entonces, no, lo mío no es dentro de la espiritualidad, o me meto a entender estas cosas para buscar la riqueza, el carrito, esto no. Lo mío fue al revés. Yo quiero, o sea, yo dejé todo. Dejé la universidad, dejé el instituto, dejé todo porque a mí no me interesa tener eso, me dejé todo para al final entender qué es lo que pasa. O sea, tenía todo al punto de que ya no quiero, porque era un compromiso muy fuerte, pero no entiendo, ¿no? Ya me desesperaba absoluto. Y me pasé al otro lado, al vacío. Como si un poco tenía el palacio y se pasó a los acetas, así, al vacío. Parecía que me veías, no me vieras prácticamente igual como me ves ahora, pero ya con la barba más larga, el cabello así. Entonces, tenía que meterme a la oscuridad y me fui al lado oscuro, ya que ciertamente el Barbas no me respondía. Yo tanto he ido al Barbas católico, en algún momento lo intenté por otro lado, luego el Hare Krishna, en algún momento intenté por ahí, lo mismo de siempre, que el caminante de yo. Al final lo hice yo mismo, pero siempre me ha traído el místico, o sea, siempre me ha traído las cosas místicas, la manipulación, peor que estudié publicidad. Me llamó la atención cómo la gente se dejaba llevar por sus deseos. Basta que decías promoción, vamos a comprar. O sea, no deciden. Nosotros decidimos por la gente. Cuando va a hacer publicidad, la publicidad está hecha para manipular masas. Los consejeros, todo eso. Entonces, el estudio de marketing anticipado es para que precisamente funcione, manipule. Esto es así. Y eso me llevó a cuestionar absolutamente muchas cosas por las cuales yo deseaba. Yo deseaba la universidad porque yo decía, yo me creo una persona, una persona como cualquiera, ¿no? Que quiero estar yo entre la gente viva y todas esas cosillas.
Y yo veía eso, en mi mente había eso, pero todo estaba cultivado. Hasta que en la misma universidad me di cuenta de que no es así. Y se cayó el velo y ahí es donde dije, ¿sabes qué? Dejo la universidad, dejo el instituto, me metí a la música me llevó a buscar los raves, los amigos, el desborde, pero unido ya del ocultismo. Ahí es donde entré en el ocultismo, la magia. Ya la magia me hizo entrar en cuestiones de monólogas, definitivamente que experimentales, porque experimentaba demasiado, porque como no me hacía cartas barbas, había que hacer algo. Entonces yo la verdad me da igual, sé que la gente de que está arriba, en la cúspide ahorita en la parte de la pirámide, hacen estas cosas, ni modo, ellos saben algo y tenía que hacerlos yo también. Y ahí es donde me di cuenta que la cosa no me fue bien, porque fue terrible, porque las cosas volaban, ya mi hija estaba asustada, mi esposa también, o sea, ellos no sabían. Yo le decía mi música en base con un poco de ocultismo, o sea, metía en el vaso, en la música metía un máster, o sea, meterle algo químico, que la gente no lo sabe. Hay gente así, yo no sabía. Y de repente en ese momento lo hice con cierta ingenuidad, porque pensé que no, esto es mentira. Lo hice por medio, no, por 6 meses, 6 años, perdón, 6 años. Fui cultivando poco a poco, no fue de entrada, poco a poco, y ya había un momento donde ya estaba en modo oscuro, ya es bien oscuro mi casa, también fumando mi pucho, metiendo esto, puta, haciendo círculos, amuletos, haciendo mis manos, madrugada, todas las noches, madrugada, nunca dormía prácticamente, despertaba con los objetos, y hasta que en un momento se movió las cosas, pues así volamos, se movían las cosas. Pero una cosa volaba, me hice asustada, ya no sabía. Ya la cosa se pone así, ya no va más. Tú dices, no, ya se está volviendo loco. Yo quería ser rico y famoso y morir en mi ley. Esa es la clásica, pero hice un círculo inclusive, pero mi círculo era más basado en la verdad, la vida y la verdad, la vida y el poder, que es la divinidad, que es la verdad y el poder. El poder. Realmente ese era como tu objetivo, ¿no? O sea, llegar a conocer, digamos, esos secretos ocultos de la Exacto, ¿saber por divinidad, qué? el poder, o la pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? Que realmente, pues también porque estamos aquí, ¿no? Porque muchas veces se llega a esa pregunta, a esa conclusión, terminas en el poder, en la divinidad, en descubrir, y quizá esa era tu cuestión, ¿no? Querías llegar ahí o averiguar Ahí. todo esto. Ujú. Y ahí llegamos, ahí llegamos. Ahí es donde me pasa todo lo opuesto. Se supone que iba a pactar con Satanás, pero me terminó botando a patadas al otro lado, la cual la patada literal, un golpe en la cara, se metió en mi cuerpo un golpe en la cara y yo estaba poseído. Ni de bromas, me metí al lado oscuro. Y ahí es donde te das cuenta de la verdad, porque estaba tranquilo como estaba, no debía hacer nada, no hagas nada. Porque me metí en ese rollo. Ahora, ¿cómo sales del rollo? Cuando las cosas vuelan. Ahí es donde me empecé a entrenar yo solo. Bueno, no solo, mi suegra ahí me apoyó, me dijo, ten la Biblia, te léete esto, lo otro, ¿no? Su forma religiosa. Sin embargo, para mí fue el principio de todo, porque de ahí en adelante ya en mi cabeza aparecía letras hebreas, de cábala, había un deseo muy fuerte, despertaba de apuntar, escribir así, y me iba de frente y buscaba por Google, ¿qué es esto? Con Google Disk, y de repente salía cábala, y eso ya me metía a entender qué me estaba pasando por durante 6 años de mi vida. 6 años me costó entrar, y 6 años se me costó salir. 12 años completos en las cuales el viaje. 6 años, esas letras que te llegaban, esa información, al final era sabiduría que tú ibas, que te iba llegando, que se te iba activando. Todo lo que de la ley, todo eso, apareció un maestro, inclusive lo dije varias veces, apareció un maestro en mi que me llevaron, me sacaron de mi cuerpo, o sea, la experiencia era, tú sientes tu cuerpo, pero es azul, o sea, yo vi mi cuerpo azul, así parecía tipo la bata, los azules, ya, pero prácticamente azul, tu cuerpo y habían dos seres que me jalaron, no vi a los seres, pero sentí que me llevaban, uno, dos, tú sientes. Y en el cielo yo estaba ahí y de repente, no lo tengo acá, la mano, lo prometo que te lo voy a mandar para que lo veas, pero sí, más o menos eso, yo dibujé a este hombre, y yo estoy acá y acá está el hombre, donde que estaba así con su cabellito, con sus manitos hacia atrás, en una cuevita, y me dijo, ya listo para empezar como que el estudio, para empezar el estudio. Sí, el maestro, o sea, había un maestro, y yo puedo decir fe Buda, fe, dependiendo del país, pero para mí siempre lo voy a añadir siempre a Cristo, porque de él había un deseo insaciable de aprender las escrituras, muy así. Y cada vez que abría, era distinto. Antes abría y para mí no había magia, pero ahora abría y veía polaridades, la unidad, la llave, el secreto, la eternidad.
¿qué es esto? O sea, estaba ahí, pero no lo ves. Y él No, mismo lo dijo, no tienen ojos, pero no lo ves. no lo ves. Nos comenta, bueno, yo he visto alguna vez en redes sociales Perdona que me emocione. que te vemos en tus directos y hay una parte interesante que nos llevas a hablar de los maestros, de los antiguos maestros, y sobre todo a veces nombras a Jesús el egipcio, que es algo interesante, que nombras algunas veces, y cómo había toda esa parte también ahí de palabras secretas y quizá una enseñanza que también vivió muy fuerte que le hizo llegar a comprender, ¿no? Porque era una forma diferente de verlo en esa época. O siempre también nos comentas, ¿no? Que los maestros, o que a veces vivimos situaciones que se repiten en la historia de los maestros. Entonces, hace referencia a maestros de la historia que realmente creo que es muy apasionante esta parte. Y no sé si nos quieres destacar algo de esto, de algún maestro, alguna enseñanza que tú te ha marcado mucho. Hay muchas, ¿eh? ¿Qué te puedo Hay decir? muchas. Pero Todo, alguna que quizá pues a las personas que nos estén viendo en este momento les puedan hacer comprender un poco quizá esas situaciones que vivan de caos, ¿no? no, es maravilloso, en verdad. Cada uno somos maestros de la propia escuela. Pero yo, sabes, en la escuela les digo, nosotros somos maestros estudiantes, siempre aprendiz. El maestro es maestro cuando sigue aprendiendo. Deja de ser maestro cuando él dice soy maestro nada más, no, maestro aprendiz. Entonces, en lo fundamental, la verdad es que como todo lo recibí yo, como te decía hace un momento, de Jesús, en cierta forma, porque apareció este hombre y de repente entendí cómo funcionan las polaridades o la unidad, siempre cito a todos, porque todos tienen la misma particularidad de la enseñanza, la dialéctica, la unión de los polos, la verdad, la virtud del alma del hombre, los valores, los principios que lo cogen. Entonces, claro, todos en particular tienen en su idioma una percepción muy interesante de la creación. Sin embargo, ninguno se aleja de la ley. Todos en particular, Mahoma, Moisés, Abraham, Mahatma Gandhi, Osho, todos siempre van en una dirección de entender el placer del alma del hombre, cuál es el fin de su propósito aquí, y si es que hay un propósito, ¿no? Mm. Algunos en este camino, sobre todo yo siempre hablaba de esto de Jesús, es porque definitivamente me encanta ver el lado real de las cosas. No me interesa, por lo menos, decir es iluminado, tiene colores, sana con las manos, es el milagrero, ¿no? Creo que Jesús mismo dijo que si yo no hago milagros, él mismo rechazaba, yo no soy milagrero, dice. Si alguien viene con actitud, dice, cualquiera puede hacerte los milagritos, las señales, eso cualquiera, él mismo decía. Esto no vale, eso lo hacen en Egipto. En Egipto, tú vas a Egipto, en esos tiempos, no solamente Jesús decía los milagritos, las señales, le llamaban curaderos. Entonces no era el único, porque en Egipto había bastante de esto, era natural, era el día a día. Por eso es que él mismo dijo, si tú crees que por lo que sana, dice, si alguien sana en mi nombre, eso es lo normal. La idea es que me sigas. Si no me está siguiendo la enseñanza, entonces no es de los míos, porque cualquiera puede curar, hacer cosas. Entonces, yo considero que estos relatos que no se hablan mucho, porque usualmente la gran mayoría lo tapa, no se hablan mucho cuando Jesús dice, las rameras están más cerca de Dios, que ese es el título que yo publico. O malditos son los que lloran, los que ríen, ellos llorarán. No oréis, no pues seréis condenados. O sea, son conceptos egipcios, son conceptos de conjuros, hechizos. Por eso le decían, recordemos cuando estaba en el templo de Pilatos, o en la congregación de Pilatos, cuando lo van a juzgar, la gente le decía hechicero, le decía brujo. Entonces no es broma, a ver, escuchemos qué es un brujo, ¿no? Veamos ahorita en el campo, no, brujo es alguien que está metido, no es que está metido en lo malo, sino que sabe algo. Entonces él entendía el conocimiento. Ahora, que sepa bien cómo funcionaba la naturaleza como cabalista, místico, rabí, porque es un rabí, es su naturaleza y era obvio, solamente que la gente lo ignoraba. Y cuando ignora eso, obviamente ha de pensarse que es un brujo, ¿no? Como hoy en día puede pasar lo mismo. La gran mayoría no puede ver las leyes de la polaridad más que la tienen ante sus ojos, pero no la ven. Pero cuando alguien le dice, oye, te va a pasar algo bueno después de lo malo, ¿cómo sabías? Eres un brujo, te dicen. Es que la ignorancia hace que uno crea que son más cosas de lo normal.
pero esa, o sea, en sí que es la revelación, la cual me llevó a entender cuál es la finalidad de la existencia, o por lo menos la enseñanza, y los maestros que en algún momento tocaron, como Cristo, Siddhartha, Seneca, Platón, Aristóteles, entre otros, que tienen la misma dirección. Ninguno pisó el agua, o sea, ninguno no pisaron el agua, no convirtieron nada. Había una sencilla razón solamente de romper el mito. El mito, hay que romper el mito, porque el mito es lo que nos detiene, lo que nos guía, lo que nos lleva. Yo tengo un mito, si no tengo plata, no puedo hacer ninguna empresa. Mucha gente pensando así es un mito, te agarran de un prejuicio. No, porque no tengo plata, no puedo hacer nada. Tiene el celular y el wifi ahí. El otro muchacho con el celular ya lo puede hacer todo y, y genera. Entonces, es el mito lo que te detiene, palabras. Entonces cada uno vino a romper un mito. Siddhartha lo hizo de una manera, Lao Tse de otra manera, Jesús de otra forma, pero cada uno en su camino. Y eso es lo interesante. Simón el Mago también otra manera, Pedro otra manera. Yo siempre he dicho, cuando hablamos de Jesús, no hablemos de manifestadores, porque eso lo dice cualquiera. El tema acá va, es lo que dijo el maestro, porque los alumnos de Jesús debieron haber hecho lo mismo que Jesús les dijo. Pero yo no veo a Pedro siendo pasivable, o sea, siendo paciente, porque el tipo siempre ha sido duro y concreto, o sea, vamos a matar, pa". Y yo he visto a Bernabé, a Felipe, cada uno con su carácter, peleando unos entre otros. Entonces, ¿dónde está eso que le llaman hoy en día que ser pacientes, hay que amar al prójimo, al propio? ¿No? Ni Jesús lo dijo. Y él es el que mismo que enseñaba las cosas del Talmud. O sea, ni lo dijo, o sea, lo dijo de una forma en la cual lo enseña porque está mostrándote el camino hacia adentro, un conocimiento que te hace revelación de tu alma y el fin de la creación. Eso es la intención de un rabí. De un judío, para un judío es importante cómo funciona la creación. No por nada los hebreos siguen hasta ahora ahí, y los musulmanes también que siguen las mismas lecciones de los antiguos. Entonces, eso es lo fundamental, cómo funciona la creación. No por nada adoran algo, porque por algo lo hacen, sino que el otro no es, hay que saber. No por nada Roma se hace pequeño y se queda escondido en Italia. Por algo lo hacen. Y están calladitos, humildes, como sumisos, porque saben bien que si se elevan es la última, y ahí quedó acabó Babilonia, ahí está un cambio. Entonces, entender cómo son las cosas claras, de acuerdo a la realidad, porque cada uno, yo te puedo pedir, oye, desde ahora tú tienes que ser más fuerte, pero jara, no puedo. O sea, no es que no puedas, sino que no es lo tuyo. Entendamos, si le digo a Messi, ahora tienes que bailar ballet, se muere en la pobreza. No porque no pueda, sino porque no va de acuerdo con lo suyo. Entonces el tipo le gusta la pelota, con una pelota me funciona mejor que con vaya a bailar un ballet. Entonces cada uno tiene lo suyo y en su lugar adecuado. Solamente que... Y quizá tiene su verdad, ¿no? Que al final es lo que hay que realmente quizá observar o estar atento o intentar acercarse lo máximo posible. Y también es mucho que a veces dices, tanto en redes sociales, como quitar lo que sobra, ¿no? Para que pueda creer. Y ahí nace también el concepto que enseñas, ¿no? Del vacío, quizá. Exacto, ahí es donde nosotros hacemos un espacio, dejar lo que no es tuyo, dejar el deseo ajeno. Yo soy así porque papá me lo dijo, yo hago esto porque vino, de repente, no sé, me llamó la atención, entonces te has dejado llevar por el exceso, por el exceso. No es, todo está en su medida adecuada cuando lo haces normal, pero cuando te excedes un poco más de agua, hasta el agua en exceso te puede llevar al hospital, dalo por ahí. Entonces, claro, ahí la enseñanza es vaciarse. Vaciarse de aquello que no es tuyo. ¿Cómo me vacío? Primero déjalo ir. ¿Qué es déjalo ir? Quita, es como una habitación. En la habitación que tienes está vacía, pero está lleno de muebles. ¿Cómo me vacío? Sacando los muebles. Dejando afuera los muebles. O sea, no es agarrando más, no es que necesito plata para hacer mi trabajo, no es que... No, deja de pensar así y vas a ver cómo continúas el proceso. Está ahí. Solamente quita lo que te está deteniendo. Por eso una palabra basta que te ubique en tu cabeza te condena, o una palabra te libera. Quitarte esa palabra de ahí, continúas. Ahora no puedo, porque me da vergüenza. Ya, imaginemos de esa palabra, agarramos, sal de ahí. ¿Qué pasa ahora si eso ya se retiró? Nada, puedes continuar, sí, vamos avanzando. Entonces ahí funcionan las palabras claves, ¿no? A esto le llaman neurociencia, subliminal, cuántica, hipnóstica. Pero basta, eso ya son palabras modernas que al fin y al cabo lo que quieren hacer o pretenden es encapsular y separar, como todo separar.
pero en la enseñanza iniciática todas las artes son uno. O sea, no puedes hablar de religión, política y, no sé, matemáticas separadas. Los tres son lo mismo. Entonces, si hablar de religión es hablar de matemática, por ejemplo. Ujú. Hablar de matemáticas es hablar de espiritualidad. El otro cree que porque se ilumina o deja de hacer las cosas, ya me olvido de la matemática. No, las matemáticas son la espiritualidad, o sea, es unir la materia con lo esencial. No es separarme y por un lado me olvido de los números, ¿no? Es entender la naturaleza. Por eso es que el conocimiento no era revelado para cualquiera. Para cualquiera. ¿Y hay que tener alguna preparación previa o algún conocimiento para la escuela? No, sencillamente las ganas de vaciarte, pues, las ganas de dejar de hacer, las ganas de dejar de hacer de todo y fluir con la enseñanza, fluir porque solamente la palabra es la magia de todo, el verbo es el que hace toda la magia. Yo aquí soy solamente como un puente, como me dijo uno de mis alumnos, soy un puente nada más en el punto, en la escuela, y de cada uno va recibiendo y de ahí va dando. Porque si recibes y no das, lo mismo que nada, te agarraste de todo y te hace daño. La idea es agarrar y soltar, vaciarte para que llene de nuevo, vaciarte y lleno de nuevo, vaciarte. Ese es el tema de la lección de la escuela, finalmente, dejarlo todo, Y dejarlo ocurre todo. lo mismo, dejarlo todo, ocurre lo mismo este caso que nos has dicho de vaciar o el concepto del dinero, por ejemplo, cuando está ese concepto de recibir y dar, o sea, eso en la polaridad, en la parte de la polaridad o en... Sí, claro, es la fluidez, ¿no? La armonía. La polaridad, al fin y al cabo, es entender la armonía, la unión de los dos polos. Yo puedo ganar dinero, pero si yo digo, no, ¿sabes qué? La escasez es lo de menos. No, mira, gracias a la escasez de muchos humanos, uno puede ofrecer un servicio, un trabajo, lo que quiera, pero es por la escasez por la cual uno ejecuta un servicio, ¿ok? Entonces, por lo general, cuando uno recibe ya su sueldo, lo que ganó al mes, perfecto. Si lo tienes todo ahí encerrado, se te va a ir de las manos. Porque claro, o sea, todo lo que tú cuidas, al final se te va. Entonces, la idea que es agarrar y continuar, fluir. Porque así como lo dejas ir, viene más. Ya para eso tendrás tu cargo, otro cargo, como tú quieras llevar tu vida, al fin y al cabo. Pero la idea es que agarras, el vaso se llena, pero quiero darte más, pero se empieza a desbordar. Ya ahí es donde te trae problemas. ¿Qué pasa? Ya empiezas a tener y ya no tienes una forma de cómo manejar tus finanzas y terminas perdiéndolo todo. Te vaciaste de todo, ¡pah! Se te va todo. Te quedaste sin nada, pero tienes ahora deudas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos en busca de dinero y llenamos todo de deseo de dinero. No lo dejamos ni espacio para que chorree más oportunidades. Todo está lleno de deseo de dinero. Deseo. Mucha gente me escribe por los millones. Y te digo, ¿qué me ves? Con cara de carro, tengo 20 carros, 20 Rolls Royce, ¿qué tiene? Digo, no solamente la práctica de la enseñanza te libera, o sea, ¿para qué quieres? Con lo básico, lo fundamental. Mírame, a mí tengo una tortuga ahí en mi cochera. Entonces, que el vasito se vacíe y ahí viene la magia, solo sale la luz. Nosotros no buscamos la luz nos busca a nosotros. Es en la escuela. Por eso es que nosotros, lo que yo ubico a mis estudiantes, por lo menos digo, vete al vacío, vacíate, o sea, vete al lado izquierdo, deja que esto fluya por sí solo. Solamente va a aparecer, no te esfuerces, porque forzarte está de más, es como tratar de detener el agua, los mares. Eolo le dice a Odisea, le dice, o Poseidón es un soberbio. Cree que se puede mover solo a voluntad, pero no ignora que el aire lo mueve. Nosotros también, el humano es soberbio, ignora que hay algo que lo mueve, que lo motiva, que hace que, entonces, si supiera, ya no sería lo mismo. Entonces eso lo libera. Por eso Jesús dijo, cuando conoces la verdad, esa verdad, eso, si supieras la verdad, te darías cuenta que eres libre. Y eso es la finalidad del alma, ¿no? Se siente atado. Por eso hay contratos, hay firmas, hay alivio y todo. Hay de todo. Así es. ¿Y Exacto. cómo crees que a nivel de polaridad está la humanidad? Mira, lo que pasa es que la humanidad sigue el curso de la misma naturaleza, el mismo ritmo de la creación. O sea, en los peores momentos, estamos en los mejores
en los mejores momentos, porque los peores son los mejores. Son los mejores. O sea que ahora más que nunca estamos como en la etapa de Sodoma y Gomorra. Y qué buen tema que has tocado, porque hoy día estoy hablando y también pretendo hablar más tarde de los temblores, ya que está pasando mucho esto. Por lo general, por ejemplo, pues hay una pregunta que le hacen a Jesús y le dicen, ¿no? Maestro, ¿por qué a Sodoma y Gomorra le pasó lo que le pasó? Uno diría, fue porque hicieron lo malo, pecaron, no sé. Jesús dice, no, no es por eso. Entonces se queda aquí. Entonces, o sea, cuál es el motivo por el cual desaparecieron? Es porque no se arrepintieron. Esa respuesta para tu cliente, porque uno diría, ¿por qué le pasa esto a Colombia? ¿Por qué viene Harvard? Lo que quiera, la conspiración, por donde vaya, pero le pasó. ¿Por qué? Porque excedieron sus límites, se excedió. No le puede fastidiar a alguien normal, tal vez se llevan bien. Pero hay un momento donde uno se excede, ¿y qué pasa? Oye, ya déjame. Te pasaste al lado opuesto, te excediste. Y topaste un límite que pasaste al otro. Dice, por eso que les pasó lo que les pasó. No porque hicieran mal, sino porque no se tuvieron tiempo de arrepentirse, de dejarlo por un momento y irse del otro lado. Mantenerse tranquilos, suaves. Se excedieron. Y lo mismo pasa con todas las cosas. Ahorita estamos a un punto de lo mismo que ya pasó en nuestra vida, en nuestra historia, porque el mundo sigue el mismo ciclo. Entonces ya antes pasó este tema, de que haya tipo de eclipses, todas estas cosas que están pasando, es natural. Pero hay algo que sí es importante entender, y lo dijo y lo reveló también de nuevo Jesús, que es lo que está en Enoch también de pasar. Él dijo que en los tiempos finales, o en los tiempos iniciáticos, porque cuando viene el fin viene de nuevo una nueva era, dice, los tiempos finales van a ser como los tiempos de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Todo agua, de acuerdo. O sea, va, el otro lado polar, ¿cuál es? Fuego. Si acá fue agua, el otro lado extremo es fuego. Entonces, ¿ahora qué habla? Todo es calentamiento global, el niño y tal cual. Entonces, ahora estamos en el fuego. Ok, dice, va a haber señales en el cielo, así como es arriba y abajo. Parecía como Daniel hablando, o alguien, un persa hablando, porque así hablan los hebreos, hacen presagios. Van a haber señales, dice, el sol va a estar rojo, es lo que está pasando ahora, el sol está rojo y todo. O sea que en otras palabras es un ciclo, se va a repetir, pero va a pasar del lado opuesto. El agua se va a ir, van a pelear, las cosas van a elevarse y va a haber mucha muerte. Los cuatro caballos, las siete copas de la ira, y cada copa va a pasar por esta etapa, esta etapa, esta etapa. Es como una mujer que está dando a luz. Al final te da una ilusión, una alusión. Como los hebreos no son tan imaginativos como los americanos, los hebreos, ¿qué pasa? Que utilizan parábolas que están pasando. Es como una mujer embarazada. Te dice, ah, eso sí te entiendo. Si tú me dices, imagina, no te entiendo. Si tú me dices, es como una mujer embarazada, ah, ok, sus dolores, sí. Así va a pasar con la creación. Estamos en los dolores. Estamos en un proceso de transferencia. Estamos pasando de un polo al otro polo. O sea, cuando termina, uno diría que el Apocalipsis termina con el fin del mundo. No, termina iniciando un nuevo mundo. Porque la parte final claramente dice, y viene un nuevo mundo, la nueva Jerusalén, donde no hay polaridades, donde lo divino ya no necesita un templo, donde todo sea uno, donde el león y el antílope se den de la mano, estén tranquilos. O O sea sea, que todo vuelve a ser amor. realmente se está colocando todo. Exacto, claro que sí, todo está yendo al revés, todo está yendo al revés, claro. Todo está yendo al revés. Al revés. Y bueno, ojalá, es un placer tenerte aquí, la verdad, ya para acabar, si quieres, pues darnos No. algún consejo para estos tiempos que nos vienen de ese movimiento, no sé qué nos dirías, qué dirías a todas las personas que te están escuchando. Uy, me estás pidiendo un consejo, ¿sabes? No soy, me dicen por ahí que estoy bueno para dar consejos, pero la Bueno, verdad es que simplemente quizá, más que un consejo, pues una visión o una forma de poder ver la realidad que se nos va a presentar, ¿no? oh, sí, 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 no, claro, en ese momento les diría, no hagas nada, solamente nada. Antes de que pasen las cosas, estamos a tiempo de no hacer nada, no lo hagan. Solamente quédense tranquilos, basta con un momento que dejemos de hacer, dejes de manejar, dejes de ir al mercadito, dejes de hablar por un momento, dejes de hacer algo, ya nos evitamos algo. No hagas nada. Esas serían mis palabras. Esas serían mis palabras. Al contrario, yo agradecido, Eva, por este momento. Sabes, el ruido justo donde te hablé de las fuerzas de la nave sonó el sonido fuerte.
sácalo, la verdad está muy buenísimo esa parte porque Sí. esas cosillas no son casuales, Son todas revelaciones. Sí. son todas las revelaciones y para todos tus oyentes unos éxitos tremendos. Esto ya no tiene, ya no, todo principio es el fin, o sea, así empezó, a bombas y vas, así que a darle con todo, menos es más y claro, y no hacer nada, chicos, es lo único que le diría a todos tus escuchas, no hagan nada y hagan lo que quieran. ¿Listo? Muy bien. Eso Muchas sería. gracias por estar aquí y espero que hayas estado a gusto. Ha sido un honor, la verdad, tenerte por aquí y como siempre, pues decirte que esta es tu casa, así que cuando quieras, aquí estaremos para seguir hablando de palabras secretas. Hay muchos temas que hablar, al contrario, a ver qué te dicen tus escuchas, los que están ahí, saludos a todos y los que comentan, ¿no? Y opinan, a ver qué tema les puede llamar la atención y vamos a ver, tú me dices por dónde es, yo te sigo, ya sabes. Vale. Yo sigo lo que tú digas, yo no hago nada. No haces nada. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo. Listo, Chao. listo, chao, chao.